Dios poderoso, grande en amor, se encarnó, la muerte venció, resucitó y mi culpa llevó. Santo es el Señor. Vamos a empezar con la clase. Sí. Bueno, pues esta clase, ahí pueden comenzar con la proyección si quieren. Estamos viendo ahora el capítulo número 10 de Hábitos de Gracia. Así que quisiera empezar dándoles una pequeña introducción en lo que están pasando ahí las hojas acerca de lo que vamos a ver. Y cuando estaba estudiando esto, vino a mi mente un episodio que pasó hace unos meses cuando estábamos estudiando en la clase todavía en la residencia. Hubo una semana donde tuvimos que juntarnos los esposos, las esposas de los esposos, en una misma semana. Y en ese momento una hermana, muy amablemente, una de las esposas, se ofreció para traernos un almuerzo. Y pues entonces todos dijimos que estábamos de acuerdo. Venimos a las 8:30 de la mañana y vimos que ella traía todo ya preparado, ya tenía todo listo y nos comenzó a llamar para comer. Y entonces nos vimos las caras un poco sorprendidos porque eran las 8:30 de la mañana. Y lo que pasó fue que hubo un malentendido, ¿no? Con la palabra almuerzo. Yo creo que aquí ya aprendimos eso, ¿verdad? Pero en ese momento nosotros no sabíamos. Así que fue un poco chistoso por ahí, ¿verdad? Aunque nos sentimos mal por la hermana, porque lo está haciendo de todo corazón y algunos hicieron el esfuerzo de comer en ese momento. A algunos que ya habíamos desayunado no pudimos hacerlo hasta después de las clases. Así que todo eso pues me lleva a que, por ejemplo, vamos a hablar del ayuno. Y esto me lleva a reflexionar que cuando estamos ayunando es porque nos estamos preparando para algo, ¿no? Así, de la misma manera, el ayuno nos sirve para prepararnos. Cuando usted no come, está guardando espacio para llenarse de oración, hablando de un ayuno cristiano, hablando de un ayuno bíblico. Se está preparando para la oración, se está preparando para la palabra de Dios, está preparando su mente y su cuerpo, inclusive, para digerir algo más importante. Por eso es bueno saber qué significa ayunar para nosotros los cristianos y cómo nos debemos preparar. En este episodio que pasó, que les conté, no nos preparamos realmente para recibir esa comida. No estoy hablando de algo físico, pero en el ayuno cristiano, en el ayuno bíblico, estamos hablando de algo espiritual, ¿no? Quiero hacer diferencia en eso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es recordar un poco acerca de lo que hemos estado viendo. Pero antes, les voy a decir lo que dice Donald Whitney sobre el ayuno. Dice, el ayuno cristiano es la abstinencia voluntaria de ingerir comida con propósitos espirituales. Esa es la primera parte que tienen que llenar ahí en su hoja. Espirituales. En los capítulos anteriores hemos tenido el objetivo de, a través de los medios de gracia, podamos obtener los hábitos de gracia. Y los hábitos de gracia que hemos estado viendo son dos: oír la voz de Dios y hablarle al oído. Los medios de gracia han sido, por ejemplo, la lectura, la meditación, la memorización, la oración en público o la oración en privado. Y hoy veremos que tenemos un complemento que acompaña a la oración pública o a la oración privada, y ese es el ayuno. Con el ayuno nos humillamos con la intención de asimilar y aceptar la voluntad de Dios. Así que antes de que continúe hablando más sobre esto, quiero invitarles a que creen grupos. Esta vez vamos a hacer grupos pequeños de 3 a 4 personas máximo. Si hay 4 personas en su fila, ahí júntense en la misma fila, ¿no? Si no, pues vea si hay un grupo solo de 1 o de 2, intégrese por ahí. Les voy a dar un tiempito para que hagan eso. Lo que vamos a hacer es contestar 3 preguntas. Ok, van a contestar 3 preguntas. Ahí en su hoja tienen el espacio para contestarlo. La primera pregunta es, ¿qué es el ayuno? Defínalo con sus propias palabras. La segunda pregunta es, ¿por qué ayuna el cristiano?
Y la tercera pregunta es, ¿por qué muchos cristianos no ayunan? Y ahí los voy a poner a reflexionar un poco al respecto. Les voy a dar 5 minutos para eso y después van a haber unos 5 minutos para contestar. Así que intente hacerlo lo más rápido posible. Ok, si me ponen atención aquí, entonces un momento. Vamos a hacerlo de esta manera para contestar. Como hay 9 grupos y son 3 preguntas, les voy a dar a cada grupo una oportunidad para contestar una. O sea, necesito 3 grupos que contesten la 1, 3 grupos que contesten la 2 y otros 3 grupos que contesten la 3. A ver, levanten la mano, solamente 3 los que quieren contestar la número 1. El grupo que quiera contestar la número 1. Aquí ellos y ellos. Ok, ya con ellos. Vamos a comenzar ahí y ya ustedes después ya no pueden participar por causa de tiempo, ¿ok? Perdón por eso. Ok, entonces, sí, por favor. ¿Quién quiere dar la definición ahí, según sus propias palabras, de qué es el ayuno? Si podemos poner atención todos. Es la abstinencia de todo alimento con diferentes propósitos, ya sea espirituales, físicos o de otra índole. Ok, muy bien. Ok, el grupo que me levantó la mano aquí en medio. Oh, no, aquí fue, ¿verdad? Sí, es cierto. Gracias, hermano. Ahí está el otro. ¿Qué es el ayuno? Nosotros pusimos abstenencia de ingerir alimentos o de algo por un tiempo, dedicarse al estudio y la oración. Ok. Muy bien. ¿Y el último grupo? Dijimos que sí, lo mismo, agregando también como cosas que nosotros se nos hacen muy importantes, como puede ser también el teléfono, puede ser televisión o algún alimento en específico que nosotros no podamos dejarlo, aparte de los alimentos en particular, así por un tiempo indefinido. Ok, muy bien. Después voy a explicar un poco más detallado de eso, pero muy buenas respuestas. Un aplauso para los 3 grupos primero. Ok. Vamos ahora, levante 3 grupos la mano que quiera contestar las 2. Aquí hay 1, 2. ¿Alguien más voluntario? Allá, ok. Ahí tenemos los 3 ya. Recuerden que ya no pueden participar para la 3. Ok, entonces empezamos, o si quieren empezamos aquí con ustedes. Sería la pregunta, ¿por qué ayuna el cristiano? Ok, el cristiano ayuna para acercarse a Dios en humillación y venir ante Él. Muy bien. Ok, ahora el grupo ya con hermano Carlos. Mira, esta pregunta coincidencialmente se la hacen a nuestro Señor Jesucristo también, en la oportunidad en que los fariseos consiguen a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo pues comiendo en un momento en que no deberían. Y le preguntan que por qué ellos no ayunaban. Y nuestro Señor le contesta dando a entender que el ayuno es un motivo, en el caso particular, como de tristeza o es un motivo de expiación por algo. Dice, mientras tengan ellos el novio no van a ayunar, pero cuando se les sea quitado el novio, entonces vendrán los momentos de ayuno por la persona o por el que no está. Ok. Bueno. Entonces, en nuestro caso particular ayunamos básicamente con el mismo propósito. Muy bien. ¿Y el último grupo? Aquí pusimos que por obediencia y para tener más intimidad con el Señor. Ok, muy bien. Un aplauso para los 3 otros grupos. Muy bien. Yo creo que se complementan. Eso estuvo muy bueno. Ahora los 3 grupos que faltan serían ustedes, ¿no? Ellos y ustedes. Quedaron ahí cerquitas. Ok, empezamos con ustedes si quieren. ¿Sí? Sería la pregunta, ¿por qué muchos cristianos no ayunan? Una es por salud, por lo menos una persona diabética no puede ayunar. Muy bien. También porque no conoce o ha experimentado sus beneficios, no es parte de sus disciplinas espirituales. Ok, muy bien. Me gustó eso, ¿verdad? De también considerar las demás partes. Sí, con ustedes, sí. Hola. Bueno, nosotros pusimos porque algunos piensan que no es válido, no es para estos tiempos, es legalismo y que no tiene beneficios.
Y algunos porque simplemente no oran. Ok, esas son buenas preguntas, ¿verdad? Para contestar. Muy bien, muy bien. ¿Y el último grupo? Ahí está. Bueno, hermanos, casi similar a todos. Primeramente, por los afanes del mundo. Segundo, También. porque su salud no se lo permite. Ignorancia y es difícil dejar de comer. También, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo. Esa es la mejor. Muy bien, hermanos. Un aplauso también para los otros grupos. Lo hicieron muy bien. Yo creo que sintetizaron bastante de lo que se va a hablar, ¿no? El ayuno o el tema del ayuno es un tema bien extenso, así que voy a intentar hacerlo lo más corto posible. Ténganme paciencia, por favor. El ayuno, entonces, si yo lo pudiera definir, sería abstenerme de comer algo físicamente, con el fin de dedicarme a comer espiritualmente, a través de la lectura y la oración. Hacer otra cosa en ese periodo de ayuno sería solamente aguantar hambre. Y si quieren regresar a sus lugares, perdón, que no lo dije antes, les doy un momento para eso. Cuando estén ubicados en sus lugares, si pueden ir buscando Mateo 9. Vamos a leer Mateo 9 y me parece que solo vamos a leer 2 versículos, el 14 y el 15. Para ir explicando lo que es el ayuno, yo voy a dividir esta enseñanza en 3 puntos que ustedes van a tener que llenar ahí en sus hojitas. Así que si tienen Mateo 9, 14 al 15, ¿me pueden decir un amén? Amén. Amén. Ok, entonces leemos y dice, entonces los discípulos de Juan se acercaron a Jesús diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les respondió, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Acompáñenme a orar. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por la oportunidad, Padre, que nos das de poder estar aquí presentes y poder estudiar este maravilloso tema. Te ruego, Señor, que me ayudes a poder decir las palabras correctas, a que podamos ver qué es bíblicamente el ayuno y que podamos tomar ventaja de este hábito de gracia, de este medio de gracia que puede ser para nosotros el regalo del ayuno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que el primer punto que vamos a ver no es un mandamiento, sino una marca. Y cuando yo digo esto, a veces algunos se me asustan, ¿verdad? Pero no se asuste. No es un mandamiento. Hay algo evidente en las Escrituras, y es que el ayuno no se menciona nunca como un mandamiento, pero que los hombres hacen en respuesta a algo. Y escuchen bien que no estoy diciendo el ayuno bíblico, simplemente el ayuno en general. Por ejemplo, para los musulmanes es un rito en el cual quieren ganar el favor de su Dios. Ellos lo practican de forma legalista en el mes de Ramadán. Yo creo que muchos conocen eso, ¿no? Tanto que en ese mes hay testigos que dicen que se muestran las lenguas los unos a los otros para ver si la traen emblanquecida. Y lo que sugiere que no han comido, ¿no? Y de esta manera están cumpliendo con el ritual. Esto no es un ayuno bíblico, ¿verdad? Pero en la Biblia también vemos que el ayuno viene en respuesta de diferentes situaciones. Por ejemplo, en el libro de Jonás, vemos que los ninivitas se arrepienten, ¿no? Entonces el rey convoca a todos para que ayunen. En ese momento ayunan absolutamente todos, ayunan hasta los animales, ¿no? Ellos lo hicieron porque habían creído al mensaje de Jonás, que les había anunciado su destrucción. Así que ellos creyeron en eso y ellos temieron a ese mensaje y se pusieron a ayunar. Pero debemos notar que Jonás nunca les dijo que ayunaran, sino que fue un acto que nació de ellos. Ellos no eran judíos y mucho menos eran cristianos. Así que su ayuno fue en forma de luto, una respuesta
cultural propia de ellos. También vemos cómo Esther, por ejemplo, en la Biblia, pide que ayunen por ella 3 días. Incluso ella pide que no tomen ni siquiera agua. Esto porque ella estaba a punto de emprender una misión que le iba a costar probablemente la vida, ¿no? Se iba a presentar ante el rey y ya habían antecedentes de lo que había pasado, ¿no? Ustedes recordarán lo que estudiamos hace unos meses. Así que la idea del ayuno aquí era la de la empatía con ella. ¿Quién puede comer con semejante aflicción, ¿no? Si ella no podía comer, ella pidió que no comieran porque ella estaba pasando una gran angustia. La diferencia es que acompañaron esto con súplicas a Dios, porque ellos eran judíos, ¿no? Aquí hay una diferencia entre el ayuno de Nínive y el ayuno que pide la reina Esther. También vemos otro ayuno, por ejemplo, el ayuno del rey Darío. No sé si ustedes se acuerdan o han leído esto acerca del ayuno de él cuando pusieron a Daniel en el foso de los leones. Y dice que el rey no pudo comer y pasó en vela esa noche, ¿no? Así que después, al día siguiente, corrió y le fue a preguntar a Daniel si su Dios lo había salvado, ¿no? Así que vemos que realmente no era, el rey Darío no creía realmente en Dios, así que no estaba haciendo un ayuno propiamente dicho de un creyente, ¿verdad? Y a lo que voy con todos estos ejemplos de ayuno es que son una respuesta a un estado. Cuando sufrimos alguna pérdida fuerte, se nos va el apetito. O estamos tan ocupados en nuestros pensamientos que el comer queda como en un segundo plano. Por esto, esto no es precisamente el ayuno bíblico, ¿no? No quiere decir que simplemente cuando dejo de comer es que estoy ayunando. A veces es una respuesta de los seres humanos, pero cuando vemos qué es un ayuno bíblico o un ayuno para el cristiano, el ayunar representa nuestra súplica al cielo, pidiendo ver al novio regresar. Y lo acabamos de leer, ¿no? Ahí en Mateo 15. Y ese va a ser nuestro texto clave. Cuando lo leemos, notamos que Jesús no le dice, no da la respuesta diciendo, entonces deberán ayunar. O no, tampoco les dice, yo les mandaré a que ayunen. No, sino que Jesús da por sentado que sus discípulos van a ayunar. Y espero que nosotros nos incluyamos dentro de los discípulos de Jesús, ¿no? Entonces podemos concluir que aunque no es un mandamiento propiamente dicho, sí es una marca distintiva del cristiano, porque está en la búsqueda constante del novio. Dice Apocalipsis 22, 17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y ese debería ser nuestro clamor, ¿no? Como cristianos. También es una manera de humillarnos, negando nuestros propios intereses y cediendo a Dios, quien tenga la respuesta final. El ayunar nos prepara para aceptar la voluntad de Dios, sea lo que Él decida hacer. Nos fortalece para seguir orando y buscando la guianza de Dios. Y eso me lleva al punto número 2. Es por eso que es necesario entender que los ayunos no son para que Dios haga mi voluntad, ni para pretender obtener cosas de Dios y o cambiar los planes de Dios ya establecidos. Tenemos que entender que el ayuno no cambia la voluntad de Dios, porque Dios es un Dios soberano. Los objetivos que debemos tener en mente a la hora de ayunar, según David Mathis, son los siguientes. Y quiero que preste atención, ahí van a estar apareciendo en la pantalla. Número 1, fortalecer la oración. Y hay bastantes textos que nos muestran ahí acerca del ayuno como un compañero de la oración. Número 2, buscar la guianza de Dios. Número 3, manifestar aflicción. Número 4, buscar salvación o protección. Aquí salvación es en el sentido de protección. Número 5, expresar arrepentimiento y regresar a Dios. Número 6, humillarse ante Dios. Número 7, expresar preocupación por la obra de Dios. Número 8, ministrar para las necesidades de otras personas. Y eso
Lo voy a tocar más adelante, está muy bueno. Número 9, vencer las tentaciones y dedicarse a Dios. Número 10, y a mí me parece que esta como engloba las demás, ¿no? Expresar amor y adoración a Dios. Lucas 2:37. Pero cuando yo estoy diciendo todo esto, quizás alguien pudiera pensar y decir acerca de los ninivitas, por ejemplo, que ayunaron, entonces Dios no los castigó, ¿verdad? Y pudieran pensar, bueno, ahí ellos ayunaron y Dios cambió de parecer, ¿no? Pero si leemos todo el libro en su contexto, vamos a ver que el plan de Dios era mostrarle a los israelitas y a Jonás mismo que Él es misericordioso y que su pueblo, y que si un pueblo se arrepiente, Él puede perdonar. Si lo hizo con Nínive, que era un pueblo gentil, ¿por qué no lo iba a hacer con su pueblo escogido y amado, que era Israel? Sin embargo, vemos que eso no pasa, ¿no? Tiempo después vemos que a Israel, cuando ya había habido una división, Israel del norte, se le advirtió que los asirios iban a conquistarlos si no se arrepentían y no se volvían a Dios. Pero ellos no hicieron caso, mostrando así lo necio que eran, incluso peores que los de Nínive, porque ellos sí se habían arrepentido. Que por cierto, Nínive era la capital del imperio asirio. Así que Dios había mostrado ahí que Él los había perdonado si se arrepentían, pero Israel hizo lo contrario. Así que Dios perdonó a esta ciudad y más tarde los usó para corregir a Israel. Eso lo pueden leer ustedes en 2 de Reyes 17, específicamente los versículos 5 y 6. Aún así, el Señor no mintió, pues la destrucción de Nínive después la podemos leer en los profetas. Por ejemplo, en el profeta Nahum, él nos narra que la destrucción de Nínive era inminente. Así que yo quiero que recordemos que Dios es soberano y que Él tiene todo planeado desde antes de la fundación del mundo. Él perdonó a los ninivitas por su soberanía, porque ellos se arrepintieron y no precisamente porque ellos ayunaron, aunque el ayuno fue una muestra de su arrepentimiento. Así de misericordioso es el Señor. Amén. Pero sí, si aún le quedan dudas acerca de que si el ayuno puede mover la mano de Dios, como dicen por ahí, ¿no? Podemos ver el ejemplo de David. Y cuando vemos el ejemplo de David, lo podemos ver en la segunda carta, en el segundo libro, de Samuel, en el capítulo 12, nos dice que Dios le advierte a David, por medio de Natán, el profeta, que su primer hijo con Betsabé iba a morir. Cuando el niño enfermó, David ayunó. Y dice que se acostó en tierra toda la noche. O sea, él estaba afligido realmente. Pero ¿qué estaba haciendo David? ¿En dónde estaba? Estaba en la casa del Señor. Ese sí es un ayuno que estamos viendo, un ayuno bíblico. Él estaba buscando al Señor ahí. Cuando el niño enfermó y murió, pues los siervos van con David y le dicen que su hijo ya había muerto. ¿Y qué pasó con David? No sé si ustedes han leído eso. Dice que él se levantó, se lavó, se cambió y se quedaron asombrados, ¿no? Porque dijeron, bueno, él estaba ayunando y ahora que ya murió, ahora está como que sin nada. Y lo que pasó aquí es que el ayuno lo preparó para aceptar la voluntad del Señor. Incluso su fe aumenta por las palabras, lo podemos notar por las palabras que dice David. Dice, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Segunda de Samuel 12:23. Y esto me lleva al tercer punto. Y es que el ayuno me debe llevar a moldear mis afectos. El ayuno es para yo conformarme a la voluntad de Dios y afinar mis sentimientos a su plan bueno, agradable y perfecto. Tal es este beneficio del ayuno que nos lleva a estar satisfechos solo en Dios. Y déjeme citar un párrafo que me llamó la atención en el libro de Matis. Y dice, en este malestar constante de tener hambre está el motor del ayuno, generando el recordatorio de inclinar hacia Dios nuestro anhelo de alimento e inspirar un intensificado anhelo de Jesús. En otras palabras, lo que estaba diciendo ahí Matis es que
que con el ayuno y con el hambre que podemos sentir en el ayuno, estamos recordándonos que aunque queremos comer, anhelamos más ser saciados por Jesús. Así que si ayunamos porque estamos pasando una situación difícil, estamos buscando la dirección de Dios, su consuelo, o estamos buscando obtener una respuesta a un problema, sea lo que Dios decida hacer, la finalidad del ayuno siempre va a ser estar satisfechos en Dios, estar satisfechos en la respuesta del Señor. Y John Piper lo dice de esta manera: el ayuno es el signo de exclamación en la oración que dice: oh Dios, esto es lo mucho que te deseo. Si estamos ayunando para otra cosa, no sería un ayuno bíblico. Estamos ayunando, y si ayunamos es para buscar la voluntad del Señor. Ayunemos entonces con las intenciones correctas en nuestros corazones para que no caigamos en errores y nuestro sacrificio vivo sea acepto al Padre. Así que, ¿cómo deberíamos de ayunar? Cuando hablamos del ayuno, definitivamente estamos hablando de abstenernos de comer. Yo sé que ahí hubieron algunas posturas, ¿verdad? Personalmente, no quiere decir que ustedes están equivocados. Personalmente, creo que el ayuno debe ser únicamente de comida y no de otras cosas. Aunque abstenerse de otras cosas, del celular, de la televisión, del internet, es bueno, es una buena disciplina, no sería propiamente dicho un ayuno. Porque el ayuno es abstenernos de algo que necesitamos físicamente. Y la comida la necesitamos físicamente. Y el celular, la televisión, otras cosas, realmente no la necesitamos físicamente. Así que no estoy diciendo que es malo pensar así. Simplemente le estoy diciendo qué es lo que creo yo, ¿verdad? Creo que esto es lo que miramos en la Escritura también. Cuando hablamos del ayuno, definitivamente estamos hablando de abstenernos de comer. Ahora bien, aquí van algunos apuntes que pueden ser útiles a la hora de practicar el ayuno bíblico. Número 1, ahí lo pueden ver ustedes, no tienen que anotar nada, pero ahí está. Fuera las apariencias, le escribí yo ahí. El ayuno no es para aparentar santidad ni espiritualidad. Jesús dice que este comportamiento es propio de los hipócritas. Déjenme leer Mateo 6, del 16 al 18, que dice: y cuando ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Hagamos un ayuno en lo secreto, sin que nadie se entere, sin tratar de dar pena a los demás, ni esperar que los demás lo noten para que nos alaben, ¿no? No busquemos ese tipo de recompensa barato. Busquemos la recompensa de nuestro Padre Celestial. Amén. Número 2, planifiquemos. Eso es muy importante, hay que planificarlo bien. El ejercicio de este medio de gracia del ayuno se puede ir obteniendo de manera paulatina, o sea, poco a poco. Si nunca lo ha hecho, comience con ayunos cortos. Si va a ayunar, dedique todo ese tiempo a la oración y a la lectura de la palabra. Así que no se vale trabajar, no se vale jugar y mucho menos dormir, ¿no? Alguno podría decir: es que yo estoy ayunando de las 10 de la mañana hasta las 7 de la mañana, de las 10 de la noche a las 7 de la mañana, ¿no? Y ahí están durmiendo, ¿sí? Eso no es un ayuno bíblico. Cuando estamos ayunando bíblicamente tenemos que estar dedicados en ese tiempo a la oración y a la lectura. Busque el mejor día para hacerlo también. Planifique ese mejor día para hacerlo. De manera que no se vea la necesidad de decirle a los demás o a muchas personas que usted está ayunando, ¿no? Si le toca el grupo pequeño ese día, pues sería sabio dejarlo para otro día, ¿verdad? Porque ustedes saben que ahí se hace un festín. Levántese temprano también. No porque va a ayunar ese día se va a despertar hasta mediodía. Eso sería hacer trampa, ¿no? Si va a dedicar ese día a la oración y a la lectura, deberá levantarse temprano. Si no, simplemente está dedicándose al sueño. No se dé un festín la noche antes. Y yo tengo que levantar la mano que yo he pecado de eso.
no se llene la noche antes, no solamente porque va a ser malo para su salud, sino porque no va a ser honesto con su ayuno. Si está almacenando comida en su estómago, pues no va a pasar hambre, ¿no? Al otro día. Y no se trata de un legalismo, pero simplemente sería de ser honesto, ¿verdad? Además que va a ser perjudicial para su salud. No está de más limitar las interrupciones también. Limitar el celular, o a menos que sea solo emergencias, quitar el internet, desconectar la televisión si le son de tentación. Eso sería una buena práctica a la hora de ayunar bíblicamente. No deje de hidratarse. Y eso es muy importante y en el libro lo encalca mucho. No deje de tomar agua. Mucho menos si lo va a hacer en ayunos largos. Si va a hacer 2, 3 días de ayuno, no deje de tomar agua. Inclusive considere, si va a hacer ayunos muy largos, tomar jugos, que con eso su cuerpo va a ir obteniendo los nutrientes para sobrevivir. Así que no queremos ninguna desgracia, ¿verdad? Que ya ha pasado y está de moda ahora que unas sectas están dando ese tipo de legalismo, como decía el hermano César, de imponer esa carga, haciendo que ayunen personas, y se han dado casos donde las personas mueren. Así que no queremos nada de eso. Considere la piedad, sería el número 3. El ayuno no es una vía de escape para practicar la piedad. No es porque ayuno, entonces no hago las demás cosas, no busco la santidad. Ayunar, propiamente dicho, no es buscar la santidad. Puede ser parte de la santidad, pero no es buscar santidad. Y esto nos lo aclara Isaías 58, del 5 al 11. Nos habla que el ayuno de un creyente debe ir acompañado de una vida en concordancia con una vida cristiana. Así que tenemos que ser piadosos. Busquemos la reconciliación con los demás. Seamos empáticos y sensibles a las necesidades, en especial a la de nuestros hermanos. Perdonemos a quienes nos ofenden y tengamos en cuenta lo que pasaba en la iglesia primitiva. Lo estuvimos leyendo en Hechos. Cuando oraban y ayunaban, ellos inmediatamente después actuaban. El ayuno y la oración nos debe llevar a la acción para hacer luz en medio de un mundo de tinieblas. De hecho, esto es mejor que el ayuno. Así que si usted está enfermo, definitivamente no puede ayunar por problemas físicos, sepa que esto, la piedad y la santidad, es mucho mejor buscar eso que el ayuno. Y esto es algo que usted tiene que considerar entre usted mismo y el Señor. Ahí entra nuestra honestidad, ¿no? Pero si lo podemos hacer, hagámoslo con libertad. Número 4, y este es el último, consideremos el ayuno en comunidad. Y sería maravilloso que, yo hoy estaba escuchando que la iglesia lo ha hecho en algunas circunstancias, pero sería bueno retomar eso. Tenemos la dicha, por ejemplo, de mandar o comisionar pastores, plantadores, y podemos tomar el ejemplo de los Hechos, cuando el Espíritu Santo mandaba apartar a algunos para la obra, por ejemplo, cuando se aparta a Bernabé y a Pablo y a Saulo en ese entonces. Dice que ellos lo encomendaron a Dios en ayuno y oración. Y eso sería una buena práctica en la iglesia. Probablemente vamos a estar celebrando algo así en la iglesia y sería bueno que estemos en oración y ayuno para ese entonces. Yo creo también que en este caso es una forma de empatizar con mi hermano que va a ser comisionado, pues seguramente él está pasando por muchas emociones fuertes en ese día, recordando que el ayuno bíblico me lleva a Dios y no simplemente a pasar hambre por él, no es simplemente empatía por él, es con la intención de comendarlo al Señor, pero también es una forma de estar junto con mi hermano, de estar junto con él, precisamente en ese tiempo, ¿no?, que él está pasando muchas emociones. Y yo sé que habría mucho que decir acerca sobre el ayuno. Esto simplemente es un pequeño tentempié, ¿no?, del ayuno, pero quiero que nos vayamos con esto. El ayuno es nuestra preparación para aceptar en fe la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es el compañero ideal de la oración. Es la forma en que menguamos para que el Señor crezca. Es la forma en que nos humillamos para reconocer a Dios como soberano sobre nuestras vidas. Es nuestro motor para hacer su voluntad.
Es la manera de dejar las cosas en las manos del Señor. Es la forma en que encomendamos a otros y a nosotros mismos al servicio de la obra del Señor. Es la manera de decirle a Dios que no solo vivimos de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es la manera de mostrar cuánto anhelamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y es la forma de prepararnos para el gran banquete, la cena de las bodas del Cordero, cuando estemos en la eternidad. Apocalipsis 19:9. David Mathis dice, cuando Jesús regrese, el ayuno acabará. Así que les invito a que oremos, hermanos. Gracias, Señor, por esta tarde, Padre, que nos regalaste para poder hablar sobre este maravilloso regalo del ayuno. Para nosotros, tus hijos, Señor, es un privilegio hacerlo. No es un yugo, sino una marca distintiva del cristiano. Señor, a través del ayuno queremos venir a reconocer tu soberanía primeramente, a reconocer, Padre, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta en todo tiempo, que venimos a ti en búsqueda con tal de obtener más de ti y no solamente cosas. Queremos, Señor, irnos con esto en nuestros corazones para poder tener confianza que todo lo que tú haces es bueno para nosotros, que todo lo que tú obras es bueno para tus hijos. Señor, también te ruego que se quede en nuestros corazones esto y que podamos crecer, que podamos ser edificados a través de esta enseñanza. Te ruego también que puedan mis hermanos ir con bendición a sus hogares y que ellos tengan un resto de la semana contigo, mostrando a Cristo en sus vidas también. Te pedimos, Señor, por todo esto, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. El Dios poderoso, grande en amor, se encarnó, la muerte venció, resucitó y mi culpa llevó. Santo